Cuando las redes sociales se vuelven mortales, el peligro de un clic. Clara llevaba semanas charlando con David, un chico que había conocido en Facebook. Sus conversaciones eran agradables, llenas de risas y complicidad. David parecía el tipo de hombre que Clara siempre había buscado, atento, divertido y con intereses comunes. Decidieron encontrarse en una cafetería del centro, y Clara no podía contener la emoción. El día del encuentro, Clara se arregló con esmero. Quería causar una buena impresión. Cuando llegó a la cafetería, allí estaba David, sonriendo al verla. Era incluso más guapo en persona, pensó Clara. Se sentaron, pidieron un par de cafés y comenzaron a hablar. La conversación fluía de manera natural, como si se conocieran de toda la vida. Después de un rato, David le propuso ir a dar un paseo por un parque cercano. Clara, encantada con la idea, aceptó sin dudarlo. Caminaron entre los árboles, riendo y disfrutando del aire fresco. Pero a medida que se adentraban más en el parque, Clara comenzó a notar algo extraño. El ambiente se tornaba más frío y la luz del sol parecía desvanecerse, dejando un aire sombrío a su alrededor. De repente, David se detuvo frente a un viejo banco de madera. Su expresión había cambiado. Ya no había rastro de la calidez en sus ojos. «Aquí es», dijo en un tono gélido. «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, con una creciente sensación de inquietud. David no respondió. En su lugar, sacó un teléfono antiguo de su bolsillo y se lo mostró a Clara. «Este era mío», murmuró. «Hace años, cuando conocí a otra chica, aquí, en este mismo lugar». Clara dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás diciendo, David?». «Murió aquí», continuó él, ignorando la pregunta. Ella también pensaba que iba a encontrar un buen novio, pero cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. El miedo comenzó a apoderarse de Clara. «¿Qué verdad?», preguntó ella. David levantó la vista y su rostro ahora parecía deformado, casi cadavérico. «Yo también morí aquí, y ahora tú también lo harás». Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo los pies de Clara comenzó a agrietarse. El banco, los árboles, todo alrededor se desvanecía en la oscuridad. Gritó, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. David, o lo que quedaba de él, se acercó con una sonrisa macabra. «Nos veremos en el otro lado», susurró antes de que todo se sumergiera en la nada. Cuando Clara volvió en sí, ya no estaba en el parque. Se encontraba sola en la cafetería, con el teléfono antiguo de David en la mano. Pero al revisar el chat en Facebook, descubrió que las conversaciones con David nunca habían existido. Nadie en su lista de amigos lo conocía, ni siquiera había rastros de su perfil. Desesperada, intentó contarle a alguien lo sucedido, pero cada vez que lo hacía, la señal en su teléfono se cortaba y la batería se drenaba en segundos. Finalmente, al buscar en internet sobre la cafetería, Clara encontró una noticia de hace años. Una pareja había sido encontrada sin vida en el parque cercano. El hombre se llamaba David y la joven que lo acompañaba curiosamente tenía el mismo nombre que Clara. Con el corazón helado, Clara comprendió que lo que había comenzado como un simple encuentro por Facebook se había convertido en su peor pesadilla. Las redes sociales han transformado la forma en que las personas se conectan y socializan. Sin embargo, también presentan peligros significativos, especialmente cuando se trata de interactuar con desconocidos. Es crucial que las chicas tomen precauciones para protegerse mientras navegan por este vasto y a veces peligroso mundo digital. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete a mi canal. Es gratis, totalmente, y me ayudarías muchísimo. Hasta la próxima.